בספר כתבי רבש, כרך ג' בעמוד 2090. Leyendo de las escrituras de Rabach, el artículo es la explicación del artículo prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. לכן אם זה לא מופיע, נשלח בחומר לימוד וגם יופיע על המסכים. Puede que no aparecer en el libro de Hebreo porque hay varias clases, hay varias lecciones. Está en el sitio web la explicación del artículo prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. 4 fases de la luz directa. Empieza el texto. El aprendizaje comienza con un discernimiento llamado el vínculo que hay entre el Creador y las criaturas, ya que no hablamos del Creador mismo y no podemos alcanzarlo. En cambio, por tus acciones te conocemos, lo que significa que el logro es solo en las operaciones que se extienden de él. Este vínculo también se llama el propósito de la creación. Nuestros sabios percibieron que su deseo y su meta era beneficiar a sus creaciones. Por lo tanto, el orden del desarrollo comienza desde este discernimiento hasta que llega a las almas, cuya raíz es el alma de Adán Harishon, que se extiende desde la interioridad de los mundos Bia. Alegóricamente hablando, cuando el Creador deseaba beneficiar a sus creaciones, quería darles 100 kilogramos de placer. Por lo tanto, tuvo la necesidad de crear criaturas que quieran recibir esto. Aprendimos que el deseo de recibir deleite y placer es toda la esencia de la criatura y la razón por la cual la creación se llama existencia a partir de la ausencia. Y creó esto para que su pensamiento de deleitar a sus creaciones se realice. Y para que el deseo de recibir nazca, debe haber un orden de desarrollo de 4 fases, ya que uno puede disfrutar de algo solo de acuerdo con el grado de su anhelo por ello. Es por eso que llamamos al Kli, la vasija, con el nombre de deseo de recibir, con el nombre de anhelo. Por lo tanto, de acuerdo con la medida de la carencia, así es la medida del anhelo de llenar la carencia. Hay 2 condiciones para que se produzca el anhelo. 1. Que sepa qué anhelar. El hombre no puede anhelar algo que nunca ha visto ni oído. Y 2. Que no posea la cosa anhelada, ya que si ya ha obtenido su deseo, pierde el anhelo. Para alcanzar estas 2 condiciones, surgieron 4 fases en el deseo de recibir, que junto con su raíz son 5 fases. La 5ª fase se llama Kli y es apta para la recepción del placer y deleite, y siguen en este orden. 1. Keter es su deseo de beneficiar a sus creaciones. 2. Hogma. Su deseo de beneficiar a sus creaciones creó una carencia en existencia a partir de la ausencia y la creó junto con la luz. Así, la abundancia y el deseo de recibir la abundancia vinieron juntos. Esto es así porque el deseo aún no sabía qué desear. Por eso nació junto con su llenado. Pero si ya tiene el llenado, no tiene anhelo por este, como la segunda condición lo requiere. Este discernimiento se llama Bejina Aleph de Abiut, primera fase de grosor.
היות שהאור בא מהמשפיע, Número 3. Binah. Dado que la luz proviene del otorgante, la fuerza de otorgamiento está incluida en ella. Por lo tanto, Jogma, en su final, desea la igualdad de forma, lo que significa no ser receptor, sino otorgante. Hay una regla en la espiritualidad. Cualquier renovación de forma se llama un nuevo discernimiento. Por lo tanto, a este discernimiento se le da su propio nombre, Binah, y este es Vejina Bet, la segunda fase de Abiut. También aprendimos que la luz que se expande cuando el inferior desea igualar su forma es Or Hasadim, luz de benevolencia. Y esta es la luz que ilumina en Binah. ¿Continuamos, Rab? שאלה, Pregunta. Sí, Oren. Está escrito en Binah, puesto que la luz viene del otorgante, en esa luz la fuerza de otorgamiento se incorpora. ¿Qué quiere decir eso, Rab? Rab dice, la luz que proviene del Creador, del principio, cuando sale a partir del Creador, contiene la fuerza del Creador, donde Él quiere otorgar. La fuerza de otorgamiento, la naturaleza de otorgamiento, existe en esta luz. ¿Y qué hace en el receptor esto, Rab? Rab dice, eso es lo que quiere explicarnos. Continúa la pregunta. Entonces, la luz llena el deseo de recibir que ha creado. Y entonces dice Rab, debido a que viene del otorgante, entrega a la vasija su naturaleza, le provee su naturaleza. ¿Y qué siente la vasija, Rab? Que proviene del otorgante, que la luz proviene del otorgante, que lo llena. ¿Lo llena en qué, Rab? Con algún tipo de placer. La naturaleza del placer, la raíz de este placer es el otorgante. ¿También lo llena con la fuerza de otorgamiento, Rab? Sí, dice Rab. Pero rápido. Y directo al punto, pide Rab, una pregunta. Раф, написано тут, что чтобы человек получил страстное стремление, он должен ощутить то, что он хочет. Para que la persona reciba el anhelo, deberá sentir lo que quiere recibir. Мы должны как-то ощутить, что такое отдача. Para poder sentir el anhelo del Creador, tenemos que sentir que es el otorgamiento, tal vez de Rab. No sé, empezamos a leer, ¿qué es lo que quieren? Que mientras más revelemos lo que sea el otorgamiento, Rab, en ese nivel no lo deseamos, en ese grado. No sé, ¿dónde está escrito eso? Написано, что мы должны ощутить, что такое, что мы хотим получить, и тогда у нас будет страстное стремление. Вот Рабаш так написал в самом начале. Que debemos recibirlo y luego vamos a tener el anhelo. Es lo que escribió al principio, Rab. ¿Dónde dijo Rabash eso? Preguntará. В начале два пункта, что чтобы ощутить страстное стремление, человек должен ощутить, что он хочет получить. Para traducción, para tener el anhelo, tenemos que sentir lo que nos quiere dar. Y luego sentimos lo que es el otorgamiento y lo vamos a querer. Por otra parte, mientras no nos encontremos en la espiritualidad, negamos al otorgamiento. El ego no lo quiere, Ra. Aprenderemos cómo sentirlo, dice Ra. Vamos a verlo esto. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito que no quede claro, dice Ra? No lo que tú quieras preguntar.
que sientas que quieres preguntar. Mi pregunta es, si no tiene el anhelo del llenado, se le llama el primer discernimiento de espesor. Es la primera fase del grosor. ¿Ese es el anhelo, Rab? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso? La abundancia en el deseo de recibir, la abundancia llega junto, por eso el deseo no sabe qué desear y luego nace con el llenado. Que si tuviera el llenado, no tendría el deseo del llenado, como está escrito en la segunda condición de esta vejina, es la primera fase del grosor. Sí, dice Rab. Entonces, ¿el grosor es el anhelo? Sí, dice Rab. Y de la misma forma, en Binah, el segundo discernimiento de grosor es el deseo de otorgar, el anhelo de otorgar. Sí, dice Rab. Bueno, rápido. Continuamos, perdón. Pregunta, dice el texto. Si Binah anhela otorgar, ¿por qué se considera Yud Bet, segundo grado de grosor? Por el contrario, parece que debería ser más pura que Vejina Aleph de Aviud, primer grado de grosor. Siguiente, dice Rab. Respuesta. Lo expliqué con una alegoría. Una persona le da un regalo a su amigo y el amigo lo recibe. Después reconsidera y decide que no le conviene recibir, por eso devuelve el regalo. Al principio estaba bajo la influencia y dominio del dador, por lo tanto recibió. Pero una vez que recibió, sintió que era el receptor y esa sensación le hizo devolver el regalo. Lección. En Vejina Aleph recibió debido al dominio del dador, pero todavía no se sentía como un receptor. Y cuando observó y sintió que era el receptor, dejó de recibir. Y esta es Vejina Bet, el segundo discernimiento. En otras palabras, en ese estado sintió que él era el receptor, por lo tanto quería otorgar al dador. Esta es la razón por la que Vejina Bet se llama Binah, ya que observó que es una receptora y por eso quiso otorgar. Esta es también la razón por la que aprendemos que el comienzo del estudio es desde Binah hacia abajo. Está claro, dice Rab, ¿verdad? Después de que siente que es el receptor de parte del otorgante, él mismo hace un cálculo y también quiere otorgar. La primera fase es receptor, la segunda fase quiere otorgar. Sí. Una pregunta en la sala. Entonces, desde el punto de vista de la vasija, Rab, es muy severo. Es un estado muy severo, totalmente formado. ¿Cómo puede ser? En la fase 1 estaba en equivalencia de forma. No estaba en equivalencia de forma, no se sentía separado, ese Rab, pero la vasija sentía, llenaba la luz la vasija, Rab. Rab dice, Keter es la luz. Siguiente, pide que continúe la pregunta. Entonces, en la fase 2, aparentemente hace la misma acción que el creador y está rechazándolo. Es rechazada. ¿Es lo que dice Rab? Yo no te entiendo, porque la fase 1, dice Rab, el primer paso, que es Keter, está en la vasija. Él escribe, Keter es el deseo de hacer bien a sus seres creados. Bueno, Rab, continúa Rab. Léelo varias veces antes de preguntar. Mijael, dale. Seguimos con el punto 4. Serampin Binah, en su final, recibió una especie de impulso que proviene del propósito de la creación que ella debe recibir, porque el propósito de la creación no era que las criaturas se ocupen de otorgar. Y por otro lado, ella también quería equivalencia de forma, otorgamiento. Por lo tanto, ella hizo una concesión.
recibirá Hasadim, benevolencia, e iluminación de Or Jokma, luz de sabiduría. Esto se llama Bejina Gimel de Abiud, la tercera fase de grosor, porque ya se ocupa de extender Jokma, pero todavía hay Hasadim en ella. Esta es la razón del nombre Serampin, pequeña cara. Jokma es llamada Panim, cara, como en la sabiduría de un hombre ilumina su rostro, pero recibe este Or Jokma como Seir, que significa una medida muy pequeña. Pero este discernimiento todavía no se considera un kli, una vasija, ya que es capaz de otorgar y recibir solo una iluminación de Or Jokma. Es una señal de que su anhelo de recibir no está completo, ya que también tiene la fuerza para ocuparse del otorgamiento. כן. Sí, dice Rab. Continúa. 5. Malhut. Bejina Gimel, en su final, recibe un impulso desde arriba por parte de su deseo de beneficiar a sus creaciones que debe recibir en abundancia. Después de todo, el propósito de la creación no era que los inferiores reciban en Serampin. Por lo tanto, este despertar hace que Malhut tenga un deseo y anhelo de recibir Ojuma como iluminó en Bejina Aleph, cuando tuvo toda el Ojuma. Pero la diferencia entre Bejina Aleph y Bejina Dalet es que en Bejina Aleph no se puede decir que estuviera disfrutando de Or Jokma, ya que todavía no poseía el anhelo y la carencia, ya que el Kli y la abundancia vinieron juntos. Sin embargo, Bejina Dalet anhela Or Jokma cuando no lo tiene. Por lo tanto, cuando lo recibe, siente el deleite y el placer que vienen por medio del llenado de su deseo. Solo esta Bejina, solo esta fase se llama Kli, ya que solo desea recibir. Todas las Bejinot anteriores se consideran luz sin un Kli. Y cuando esta Bejina Dalet recibe la luz, es un estado llamado el mundo de Ein Sof, y también llena toda la realidad. Pregunta: si estamos tratando con la espiritualidad donde no hay tiempo ni lugar, ¿qué significa que llena toda la realidad? Continúa el lector. Si estamos tratando con la espiritualidad donde no hay tiempo ni lugar, ¿qué significa que llena toda la realidad? Respuesta: volvamos a nuestra representación del principio de esta explicación, a la alegoría de que Él quiso dar a sus criaturas 100 kilogramos de placer y por lo tanto tuvo que crear 100 kilogramos de carencia y deseo de recibir en las criaturas en correspondencia a ese placer. Cuando los 100 kilogramos de deseo reciben los 100 kilogramos de llenado, esto se llama llena toda la realidad, lo que significa que no se deja sin llenar ninguna carencia. Y ahora explicaremos el significado del nombre Malhut de Ein Sof. Esta Malhut, que anhela recibir abundancia para llenar su carencia, se llama recibir con el fin de recibir. Esto significa que recibe con el fin de llenar su carencia. En una etapa posterior, hizo un sof, un fin, y un simsum, una restricción, para no usar este kli. Pero en la etapa inicial con la que estamos tratando, ella todavía no ha hecho ese sof y sium,
esa conclusión. Por lo tanto, este estado todavía se llama Ein Sof. Aprendimos que Jogma en su final, después de recibir la abundancia, se despierta en ella un deseo de otorgar igual al deseo del emanador de otorgar. Además, una vez que Malhut recibió la luz, se despertó en ella un deseo de otorgar, ya que esta luz posee la fuerza de otorgamiento. Binah deseaba otorgar, pero fracasó porque en esa manera, falta el asunto del propósito de la creación. Incluso su posterior recepción de la iluminación en Serampin no fue suficiente, ya que el deseo del Creador de beneficiar a sus criaturas era para dar de forma extensiva y no como Serampin, de forma pequeña. Por lo tanto, ¿cómo podría Malhut alcanzar la equivalencia de forma y llegar también al propósito de la creación? Se dice que ella inventó algo nuevo. Malhut recibiría todo, pero a diferencia de Ein Sof, donde todo era con el fin de recibir, lo haría con el fin de otorgar. Por lo tanto, por un lado, estaría realizando el propósito de la creación de beneficiar a sus creaciones, ya que ella recibiría, y por otro lado, su intención sería con el fin de otorgar, que es la equivalencia de forma. ¿Preguntas? רב, איך אנחנו צריכים להבין את המשל של ה-100 קילו, שהוא אומר ¿Cómo deberíamos entender la alegoría de los 100 kilos, Rav, donde él creó 100 kilos, Rav? Rav, es una medida completa. El deseo del creador de crear un deseo en el ser creado, el deseo de recibir, que su capacidad sea 100 kilos. Entonces, Rav, el deseo tiene una cantidad predefinida, pudiéramos decir, para el deseo. Sí, dice Rav. Mientras más el creador quiera dar, de esa forma habrá un deseo en el ser creado de recibir. Por otra parte, Rav, cuando hablamos de luz, decimos que la luz es ilimitada, que siempre uno puede encender una luz de otra, una vela de otra vela. Eso es otra parte, que mientras más quiera recibir el ser creado, se le llama que antes hay una fuerza, una fuente de luz, que es capaz de llenarlo. ¿Queda claro? Bien, bien, sí. No está claro acerca del discernimiento de que algo ocurre al final del discernimiento. Hay un estado y luego está el final del estado donde algo cambia. Dice, no queda claro. Hablas de un discernimiento que escribe que en Jogma en su final desea la equivalencia de forma. Sí, dice Rav. No significa que el discernimiento llamado Jogma y luego hay un fin donde algo cambia de pronto en ello. ¿Por qué hay un proceso dentro de ese discernimiento? Hay un proceso de Sorab que absorbe, siente quién y de quién recibe, y de quién está recibiendo eso. Y con toda esa información empieza a cambiar. Sigue preguntando, ¿cómo puede ser que en la fase 1, cuando tenemos el deseo con el llenado, ¿dónde hay espacio del desarrollo aquí? Porque si siente todo el deseo, Rav dice, siente todo el deseo, pero creo que en el deseo existe más información, más datos que el llenado. O lo opuesto, en el llenado más que en el deseo. O sea, Rav, el llenado es parcial y hay una parte del deseo que aún no se ha desarrollado. Sí, la deficiencia de otra forma no hubiera un desarrollo.
hay deficiencia, de otra forma no hubiera desarrollo. ¿Está bien? Otra pregunta. Acerca del regalo, en retorno, en la fase 2, cuando da el ejemplo del amigo que me da un regalo, lo recibo y luego decido, no, yo no lo quiero, no quiero ser receptor y regreso ese regalo. Sí, dice Ra. ¿Puede explicar esa conclusión? Es crudo, muy brusco regresar todo el regalo, ¿no? Hablamos de la naturaleza, dice Rav. No hay nada rudo, crudo, no misericordioso, no con juicio aquí. Son dos fuerzas de la naturaleza, que ambas provienen de la fuente, de Keter. Y así es como se relacionan una con la otra. ¿Sí? Quiero decir que no hay forma, Rab, de hacer cálculos, de mantener parte del regalo después de regresarlo todo y luego empezar la siguiente fase. Es una respuesta, dice Rab. No hay nada aquí que alguien tenga cálculos o alguna, no sé, ética. Así ocurre, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Quiere recibir, recibe. No quiere, no lo hace. No, en la transición de Serampin a Malhut de 3 a 4, Rab. Sí, dice Rab. Parece que existe un punto de inversión del estado donde la fase 3, la acción está balanceada. Encontré la fórmula, yo recibo, pero no para mí mismo, sino que lo recibo en forma de misericordia, de Hasadim, para conectarme con el otorgante. Hay cierto cálculo de la correcta actitud del creador. Y luego en la transición hacia lo 4, él pasa a través de un punto de rompimiento, cierto límite que cruza y se vuelve opuesto al creador. Solo es ahora un receptor. Pierde Hasadim, pierde de la misericordia. Dice Rab. Aún tenemos que aprender de este tipo de desarrollo. No es necesariamente así. De otra forma, la fase 4 ya fuera una clipa, una cáscara, y no lo es. Recibe debido a que este es el deseo del creador, la voluntad que está presionándolo, que cuando se desarrolla por su influencia, 0, 1, 2, 3 y 4, la cuarta fase va a recibir y solamente después de que recibe y que siente que está recibiendo, entonces existe un nuevo desarrollo ya. Antes de ello no hay ser creado. El ser creado, que por primera vez siente que lo es un receptor que es opuesto al creador, específicamente es en la fase 4 donde esto ocurre. Continúa preguntando, ¿por qué en la fase 3 el creador presiona la vasija de forma tal que hace que Hasadim desaparezca? Si aquí empieza aparentemente recibiendo para otorgar, y aplica presión y presión cada vez más y de pronto en la fase 4 ya no hay otorgamiento, solamente recepción. Es como se desarrolla el deseo, dice Rab. ¿Por qué lo hace así, Rab? Aparentemente empuja presión a la vasija. Él desea, dice Rab, quiere que el deseo, que la vasija se comporte, que funcione de una forma completa, simple, recibir y disfrutar con todo lo que pueda disfrutar. Sin ello, no existirá una vasija que sea merecedora de este rol. Continúa la pregunta. Entonces, ¿por qué no brincar de 2 a 4? ¿Por qué ocupamos 3 en medio, Rab? ¿Cómo puede ser, dice Rab, sin organizar estas dos influencias, Hasadim y Jogma? ¿Cómo puede que de aquí tuvieras tú toda la vasija que una va a recibir y la misericordia y que pueda recibir la luz de Jogma? Bueno, porque ya existe Jogma y Hasadim, uno recibe Jogma y el otro Hasadim, y juntos podemos brincar hasta 4, Rab. ¿Para qué ocupamos la 3? Que es una transición, un estado transicional. Dice 3 es Serampin, dice Rab, ¿sí? Entonces, sin haber tenido una vestidura en el otro, esta vestidura viene de arriba, ¿correcto? Como digamos una
orden de Keter. Entonces no hubiera vestidura de Jogma en Hasadim, solamente en Serampin puede haber. Después, en Mar Tikkun, al final de la corrección, Jogma estará completa y Binah estará completa y ambas se visten una en la otra. Habrá un acoplamiento completo, total. ¿Verdad? Pero es como dejar una impresión de corrección final al principio de la creación. Bueno, digamos así, cerrar. Tengo que dárselo a él o va a explotar. El micrófono se refiere, Rab. האם על מנת לקבל הוא הסיבה לשבירה? Es para recibir la razón del rompimiento y el rompimiento la razón de la corrección, ¿verdad? Sí, dice Rab. לא יודע, טוב, זה מספיק, תודה רבה. ¿Qué más? Preguntar, no sé, es suficiente. Gracias, Rab. Sí, David. רב, שוב שאלה בסיסית שמתעוררת, מה ההבדל בין בחינה ב' לד'? כותב בבחינה ב' בסופה. Una pregunta básica. ¿Cuál es la diferencia en la fase 2 y la 4, Rab? היא מרגישה בחוסר השתוות. Dice que el final de la fase 1, fase 2 nace porque siente disparidad de forma. La fase 4 tiene lo mismo también. ב-100% שהיא בחוסר השתוות הצורה. מה ההבדל בין שני? Cuando descubre que es 100% en disparidad de forma, ¿cuál es la diferencia entre la 2 y la 4? La segunda fase, dice Rab. En la segunda fase nos falta la fuerza de recepción para implementarse a sí misma. En la fase 4 le falta la fuerza de otorgamiento para implementarse a sí misma, construirse. Por eso, todo el proceso que ocurre posteriormente es cómo podemos alcanzar una fase que incluya la segunda y la cuarta fase. Eso ocurre después de todos los rompimientos, restricciones, rompimientos, etc. ¿Queda claro? Bien. Sí. Ahora palabra, otra pregunta en la sala. Dice, ¿cómo puede Malhut llegar a la equivalencia de forma y al propósito de la creación? Sí. ¿Son dos cosas diferentes? ¿Equivalencia de forma y el propósito de la creación? Dice Rav, bueno, en realidad sí. Porque yo pensé que la benevolencia al creador era llevar al ser creado el estado completo para que sea como él, equivalencia de forma. Aquí dice que hay un propósito de la creación que es diferente en adición a esto. Dice Rav, el propósito de la creación es hacer bien a sus seres creados. Hacer bien a sus seres creados se le llama que el ser creado se encontrará en el mismo estado como en el del creador, como el del creador. Ese es el estado más completo que puede haber. Entonces, ¿qué preguntas al respecto? Él escribe, Rab, aquí, ¿cómo puede Malhut llegar a la equivalencia de forma y además alcanzar el propósito de la creación? Y luego dice, que se dice al respecto que inventó algo nuevo, Malhut que recibiría todo. Y así sucesivamente. Entonces dice Rab, para otorgar, Rab. Dice que recibiría para otorgar, va a recibir del creador como en dos. También todo el llenado, que es la luz de Jogma, y también en la forma en otorgamiento, que es la luz de Hasadim. Y ambas luces serán vestidas una en la otra, y a eso se le llama que se encuentra en una recepción completa. Continúa preguntando, ¿quién dijo que tendríamos que alcanzar equivalencia de forma? Dice que inventó algo nuevo, Rab. Es como si el propósito de la creación hubiera... Rab dice, la vasija siente de la influencia del superior que constantemente le está otorgando, que debe alcanzar la recepción para otorgar. En total es lo que hace la luz con ella todo el tiempo. ¿Está claro? Bien.
הוא כותב בתחילה שהשיגו הקדמונים Él escribe en el principio que quiere alcanzar su deseo de hacer bien a sus seres creados. Por eso el orden del desarrollo empieza y luego alcanza a todas las almas, cuya raíz es el alma de Anjarishon, que se extiende desde la internalidad de los mundos de Vía. Sí, dice Rab. ¿Cuál es la internalidad de los mundos de Vía, Rab? Rab dice, internalidad de los mundos de Vía es la luz que se encuentra en la vasija. La luz es la internalidad, la vasija es la externalidad. Y esta es la raíz del alma de Anjarishon, Rab. El alma de Anjarishon es la luz de Ein Sof, que llena la vasija. כאילו נשמת אדם הראשון זה כלי. אז איך זה... El alma de Anjarishon es la vasija, también la luz. Será, alma es luz y vasijas juntas. Y la luz de Ein Sof, la internalidad de Vía, es la luz de Ein Sof. Rab dice, la luz de Ein Sof es la internalidad de todos los mundos, sí. לא ברור מה זה... ¿Cuál es la pregunta? No entiendo qué quieres. No queda claro, Rab. Dice aquí que la raíz del alma de Anjarishon es la internalidad de los mundos de Vía. Sí, trato de entender. Usted dijo que la internalidad de los mundos de Vía es la luz de Ein Sof. Sí, que hay un desarrollo desde Ein Sof a través de la restricción, Galgalta y así sucesivamente, hasta que vemos cómo fue creado, cómo es hecho, cómo es llenado, todo este proceso llega a construir una vasija que es el alma, puedes decirlo, o el deseo de recibir, y entonces va a recibir su llenado en la correcta intención de otorgamiento, de otorgar. ¿Y cómo la luz de Ein Sof alcanza los mundos de Vía? Rab dice, a través de todos los parsufim anteriores. Rab, pero hay muchos ocultamientos y restricciones en ello, ¿no, Rab? Específicamente, dice Rab, construye una restricción, pantalla, luz reflejada en cada uno de los grados y así recibe para otorgar, alcanza equivalencia de forma y luego no hay límites. Y recibe para otorgar. ¿Más preguntas? Sí. Él escribe que para disfrutar uno tiene que anhelar primero, tiene que saber qué anhelar. De aquí, esto puede ser hecho después de que vea al menos una vez. Y entonces tiene que asegurarse que el objeto que anhela no lo tiene. Sí. ¿De qué otra forma puedes anhelar si ya está en ti? El estado de que anhele algo que no esté en él es un estado después de la restricción. Después de la restricción, dice Rab. Bueno. Malchut מגיעה להחלטה שהיא רוצה לקבל את כל ההטבה. Malchut alcanza una decisión que recibe toda la abundancia. El hecho de que sepa toda la abundancia viene del Reshimó en Jogma antes de alcanzar su final. ¿De qué estado estás hablando? Malchut, que alcance el estado donde decide que quiere recibir toda la abundancia. ¿Qué Malchut? Dice Rab. Malchut que aparece después de Serampin. Serampin quiere recibir. En la cuarta fase de luz directa, dice Rab, sí. Bueno, Malchut llega a la decisión de que quiere recibir toda la bien que el Creador quiere darle. ¿De dónde sabe esto? De la vasija de Jogma, justo antes de alcanzar su final. Digamos eso, dice Rab, digamos así. Sí, oren. Está escrito, Rab.
dice que Serampin Binah en su final recibe un tipo de dirección que viene del propósito de la creación que debe recibir. Entonces el propósito de recibir no es para que las criaturas empiecen a otorgar, trabajen en otorgamiento. ¿Qué significa? Que el propósito de la creación no es que las criaturas otorguen. Dice Rab, el propósito es llenar a los seres creados de acuerdo a su deseo. ¿Cuál es el llenado del creador, Rab? El mayor deseo, mayor llenado, perdón, es la luz de Jogma, dice Rab, que creó a la vasija. Y si el ser creado, Rab, alcanzar el escrutinio, el deseo que quiere parecerse al otorgante, entonces necesita la luz de Hasadim para que fuera una vasija de la luz de Jogma. Y luego estas dos luces llenarían al ser creado. O entonces cuando decimos que el propósito de la creación no era para que los seres creados trabajaran en otorgamiento, ¿qué significa, Rab? Como si estuviera en el más alto, dice Rab, crear el deseo de recibir en el ser creado, donde fuera capaz de recibirlo todo. Para que este deseo de recibir sea capaz de recibir todo, también ocupa querer adquirir el estatus de ser el otorgante por sí mismo, ¿no, Rab? Rab dice, eso lo obtiene en su camino hacia el desarrollo, al saber, al conocer al otorgante. Entonces, ¿por qué no se le considera a Rab que ha alcanzado el propósito de la creación cuando empieza a conocer al otorgante y ser como él? Él lo implementa, dice Rab, el deseo de recibir lo implementa, el propósito de la creación en su completitud. Alcanza el deseo de recibir y luego el deseo de otorgar. Los conecta a ambos y de esta forma se parece al Creador en una forma total. Rab, ¿cómo puede ser que la equivalencia de forma no se defina como el propósito de la creación? Rab dice, yo no entiendo por qué estás diciendo eso. Dice aquí que el propósito de la creación no era que las criaturas trabajaran en otorgamiento. Ese es el principio, para empezar, dice Rab. Por otra parte, continúa la pregunta, también desea la equivalencia de forma del otorgar. Sí, dice Rab. Como si hubiera dos cosas aquí, no una, Rab. Es como si la ley de equivalencia de forma es una cosa. Igual que la luz otorga, la vasija también quiere otorgar, sí. Entonces adquiere equivalencia de forma, sí, dice Rab. Pero ¿por qué hacen énfasis en ese hecho? De que, ¿por qué la equivalencia de forma no es la parte más alta, lo máximo de lo máximo? Sí, es lo máximo, dice Rab. Cuando el ser creado alcanza el nivel del creador, las cualidades del creador, no hay nada más alto o más grande que eso. ¿Qué tipo de ascenso es este? El propósito de la creación no es para que los seres creados trabajen en otorgamiento. Desde el principio, dice Rab, el creador quería que el deseo de recibir pueda recibir todo el bien que proviene de él. Pero para que ese bien fuera aceptado en las vasijas de recepción, de acuerdo a la equivalencia de forma, no fue su intención desde el principio, sino que el ser creado eligiera esta forma de equivalencia con el creador. ¿No lo planeó el creador desde el principio? Es como si no lo hubiera hecho, dice Rab. ¿Qué puedes tú hacer? Pero es lindo. El creador no forzó al ser creado ser un otorgante. El ser creado en sí mismo. El ser creado decidió que iba a realizar una restricción, recibir solo para otorgar. Él escribe que no está en una forma directa. ¿Sí? Gracias, Rav. Escribe aquí que נכלל שם כוח השפעה ולכן רוצה בהשתוות הצורה, אבל זה לא היה מספיק כי לא עדיין הכרה ורק בבחינה ב' בינה התבוננה que no fue suficiente tener equivalencia de forma en la fase 1, al final de la fase 1, porque solamente en la fase 2 Bina descubrió que era un receptor y que quería volverse igual. Sí, dice Rab. Entonces, ¿qué lleva a Malhut al final a reconocer esto? Que incluye, dice Rab, todos los discernimientos anteriores. Por eso ella llega como la última
que sella a todas las demás, donde en ella puede completarse en su recepción el otorgamiento, la forma correcta de otorgamiento. Pudiera decir uno que Binah en Malhut es lo que causa que ella reconozca que es un receptor y que quiere otorgar. Malhut eventualmente realiza todos los discernimientos que llegaron ante ella, la suma de todas las cualidades que llegaron antes de ella. En Binah, el reconocimiento de que es una receptora es lo que causa que quiera ser un otorgante. Sí, dice Rav. ¿Es el mismo proceso en Malhut o hay algo más que causó que eventualmente quisiera otorgar? Malhut, dice Rav, quiere otorgar debido a que absorbió de las cualidades antes sí, la cualidad de otorgamiento. ¿De dónde lo absorbió Rav? Cuando lo recibió de ellos. ¿Y cómo se expresa esto que quiere otorgar Rav? Al realizar la restricción y presentar esa condición que quiere recibir solamente para que esta recepción sea en forma de otorgamiento, donde sea ella como el otorgante. Es una forma de otorgamiento. Quiero recibir del dueño de casa bajo la condición de que no cuente como recepción, sino como otorgarle a él. Bueno, no sé si sea correcto, Rav, pero ¿qué lo hizo reconocer que quiera ser el otorgante? Los discernimientos anteriores, Rav. Sí, como lo escribe, el Señor presionó más y más hasta que ella vio que de esta forma ella alcanzaba la equivalencia de forma. Eso es todo. 5, 30 y 40 segundos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, muchachos? Una transmisión, el programa. A las 12, la clase vespertina en vivo y una canción. प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hand. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal. We are ready to go. When we step into the light, about reason so high. Together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एक ही मैं दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high. Together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा
साथ ही साथ में मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा साथ ही साथ में मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा